28 de noviembre en Business Connection, Negocios Televisión, y recibimos ya a nuestro siguiente invitado, es Eduardo Vázquez, Country Manager de Rebel Marketing. Eduardo, muy buenas. Hola, buenos días. Bueno, hoy nos queremos acercar de su mano a, cuál es, a raíz de un estudio que acaban de presentar, cómo pueden las marcas combatir la inflación y las recesiones futuras. Según el estudio que acaban de lanzar de Rebel, que analiza ese comportamiento de personas, los datos claves para diseñar esas estrategias de marketing en el contexto socioeconómico actual, y según esos datos el 67% de las personas ya ha reducido sus gastos este año. El contexto lo venimos diciendo todos los días, inflación, temor a recesión. El diagnóstico, ¿cómo se puede combatir? Bueno, pues lo que demuestra el estudio es que aquellas marcas que realmente han mantenido su inversión publicitaria y han o mantenido o incluso invertido la relación que tenían respecto a sus competidores en términos de inversión, pues han mejorado sensiblemente varios parámetros, ¿no? Principalmente hay dos parámetros que mejoran. Uno es lo que llamamos en publicidad el ROI, el retorno de inversión, es decir, lo que te genera de ventas por cada euro que inviertes, y el otro es el control del precio, ¿no? Al final, todas las marcas en estos entornos pues lo que tienden es o a mantener o a reducir los precios, pero si realmente eres capaz de mantener esa relación con las personas, ¿no? Con tus consumidores, pues tienes más control sobre tus precios. En ese escenario, evidentemente, es cuando vemos a cada uno de los individuos tratando de atajar sus gastos, y entre esos gestos más destacados también señalan de alguna manera algunas de esos movimientos más eficaces, buscar ofertas, reducir el consumo energético, sobre todo con esta inflación energética, no comer fuera de casa, o usar ese tupper, ¿no? O utilizar más el transporte público. Ese cambio de hábitos, ¿cómo se recoge? ¿Cómo se acoge en ese estudio? Pues exactamente como usted acaba de decir. Al final, lo que dice el estudio es que el estudio es un estudio global y que en todo el mundo, porque esta es una crisis, ¿no? O un entorno de inflación mundial, en todo el mundo un promedio del 67% de las personas han hecho ya alguna acción para reducir sus costes, ¿no? Para ahorrar, por decirlo de alguna manera. Claro, el entorno de inflación no es un entorno conocido, ¿no? Estamos acostumbrados a otro tipo de crisis, a recesiones, a crisis sectoriales, pero el entorno de inflación pues no es muy conocido, salvo en algunos países donde realmente sí se ha producido. En entornos como España pues es bastante nuevo, por decirlo de alguna manera. Y es verdad que ahí, por ejemplo, sorprende que más del 70% de las personas en España, las dos grandes apuestas que están haciendo es pues buscar ofertas. De hecho, hay un 34% de las personas que dicen que no van a comprar nada que no tenga algún tipo de oferta, y reducir el consumo energético, ¿no? Que probablemente no tenga tanto que ver con el hecho en sí de la inflación, sino con que también estamos en una crisis energética, ¿no? Y nos están diciendo desde todos los medios de comunicación que la energía va a ser probablemente uno de los gastos más grandes que vamos a tener. En ese escenario de recorte de gastos, sin lugar a dudas, las marcas sufren un severo varapalo, y desde marketing se trabaja, por tanto, en cómo reconquistar, cómo superar todos esos obstáculos y seguir manteniendo su peso, su huella en el mercado. ¿Cómo se ataja esa forma de superar los obstáculos, de repensar la propuesta de valor para mantener esa marca y defenderse pese al escenario difícil? Desde dos niveles, ¿no? Uno es el nivel de la inversión, como decíamos antes. Hay un concepto publicitario que es el share of voice, es decir, el porcentaje de la inversión total que hace un sector, cuánto corresponde a cada una de las marcas, ¿no? Esa medición, ese share of voice, lo que nos dice es pues el peso que tiene cada marca en la mente de las personas, ¿no? De los consumidores, porque al final vemos más a las marcas que más invierten. Entonces, como decíamos antes, no es tan importante mantener o crecer
en términos de inversión sin mantener esa proporción que tienes respecto a tus competidores, ¿no? En el estudio hay un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, de cómo Pepsi, manteniendo su inversión, mejora sus ventas, a nivel mundial hablo, porque Coca-Cola la reduce y se queda por debajo en ese zero waste que decíamos. Entonces, esa es una de las variables. La otra variable es el mensaje. Y el mensaje pues tiene que tener dos características en estos tiempos, ¿no? La primera es que tiene que ser muy honesto, porque como decíamos antes también, el precio, puede que tengamos que tocar el precio de nuestro producto. El consumidor está dispuesto a entender que subas el precio de tu producto siempre y cuando seas honesto y le expliques por qué eso es así. Lo que no está tan dispuesto a entender es que le subas el precio sin motivo o sin explicarle por qué lo haces, ¿no? Y la segunda es que en estos tiempos a todo el mundo lo que nos apetece es estar optimistas. Entonces, curiosamente, los mensajes más pesimistas, los mensajes de marcas que se muestran pues eso, más tristes, más pesimistas, pues obtienen peores resultados que aquellos que mantienen una línea de humor, mantienen una línea de optimismo y son más divertidos y entretenidos para las personas. Bajo este escenario que está dibujado, que se recoge en este estudio, señala como una de las vías de ataque está en este recorte de gastos, ese recorte en publicidad, pero también de alguna manera han medido que eso pasa factura, ese recorte en la inversión publicitaria, pierde conexión, las personas pierden conexión con la marca y debilita su percepción, impacta en la cuota de mercado y lo hemos visto recientemente en casos, como ustedes han analizado, al contraponer, por ejemplo, marcas tan conocidas como puede ser Coca-Cola y PepsiCo, cuando la primera, rebajaba sus ingresos y perdía ingresos, mientras que la otra se mantenía, incluso aumentaba las ventas. Evidentemente, esas medidas tienen que estar muy bien analizadas. Sí, tienen que estar muy bien analizadas y lógicamente uno no sabe qué va a hacer la competencia, ¿no? Quiero decir que uno podría pensar, voy a subir mi inversión publicitaria o voy a mantenerla porque en este entorno los demás la bajarán, y realmente estás jugando con tus cartas, ¿no? Es como un entrenador de un equipo de fútbol que crea una estrategia, nunca sabes la estrategia que va a hacer el contrario, ¿no? Es evidente, pero hay algunos factores que son determinantes, ¿no? Y que tienen que hacerte pensar como marca, ¿no? Como responsable de una marca, como CMO, como director o directora de marketing de una marca. Y es, por ejemplo, el tamaño de tu marca. Cuanto más, o sea, todos esos problemas que genera pues, el entorno de inflación, de y de que las personas reducen su gasto, afecta especialmente a las marcas más pequeñas. Entonces, para ellas es una tremenda oportunidad para ponerse al nivel de marcas más grandes, ¿no? De marcas que probablemente consideran que pueden reducir su inversión porque tienen suficiente conocimiento de marca y son suficientemente conocidas como para poder estar un tiempo sin necesitar invertir. Y ahí las marcas más pequeñas y menos conocidas pues tienen la oportunidad de ganar esa cuota de ese share of voice que llamábamos antes, ¿no? Ese porcentaje en la mente del consumidor respecto a sus competidores. Pues muchísimas gracias, Eduardo Vázquez, Country Manager de Revolt Marketing. Ha sido un verdadero placer. Feliz jornada, feliz negocio. Muchas gracias a ustedes. Feliz día también para ustedes. Y nosotros vamos a dar